mañana vamos a mirar al profeta Ageo, en el Antiguo Testamento, el profeta Ageo. Pero antes de buscar este libro en la Biblia, vamos a mirar en el libro de Esdras, que se encuentra después de Crónicas, de Reyes, Crónicas, y después viene Esdras. Y en este libro de Esdras encontramos el contexto histórico del libro de Ageo, del profeta Ageo y de su vida. En la historia del pueblo de Dios en Israel, Dios siempre mandó a profetas a proclamar su palabra a ellos y muchas veces a amonestarles, a avisarles, a llamarles al arrepentimiento y decir, si no cambian sus vidas, va a llegar el juicio de Dios. Y en el año 586 antes de Cristo llegó el juicio de Dios. Llegaba el poder de los babilonios. Ellos conquistaban a Jerusalén, destruían el templo de Dios y llevaban los judíos lejos a otro país, a su país en Babilonia, para vivir en exilio allí. Y pasaron como 20, 30, 40 o hasta 70 años ahí en Babilonia. Pero lo que pasó con el reino de Babilonia, que era tan poderoso, el reino más poderoso del mundo, Dios también llevaba otra nación poderosa, que eran los persios. El reino de Persia, el rey Ciro de Persia conquistaba a Babilonia en el año 539 a.C. Y él ha hecho un decreto, casi un año después de eso, que los judíos pueden regresar a su tierra. Y leemos eso en Esdras, capítulo 1. Los primeros 3 versículos vamos a leer. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y entonces, después de eso, casi 50,000 judíos se fueron desde Babilonia hasta Judá, hasta Jerusalén. Leemos eso en los primeros 2 capítulos de Esdras. Y en el año 537 ellos pusieron un altar sobre las ruinas del templo y celebraban la fiesta de los tabernáculos. Eso leemos en Esdras 3. Un año después, 536 a.C., ellos han puesto el fundamento del templo y empezaban a construir el templo. Pero muy pronto llegaban dificultades, llegaban los vecinos, las otras naciones que lo han hecho difícil para ellos, estaban en contra de eso. Y por causa de la oposición, ellos dejaron muy pronto construir el templo de Dios. Y por 16 años no hicieron nada. Hasta que llegó este profeta Ageo, y vamos a pasar al libro de Ageo. Es en el Antiguo Testamento, casi hasta el final. Los últimos 3 son Ageo, Zacarías y Malaquías. Y allí encontramos el libro del profeta Ageo. Son 2 capítulos solo en este libro, y esos 2 capítulos contienen 4 mensajes distintos de Dios. En el transcurso de 4 meses, cada mensaje tiene su fecha. Lo vamos a ver. Primer mensaje capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová
por medio del profeta Ageo. Y encontramos su mensaje hasta el versículo 11. Esta fecha se puede datar hasta el 29 de agosto 520 a.C. Pues el segundo mensaje, un mes después, en el capítulo 2, versículo 1, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová. El tercer mensaje, versículo 10, a los 24 días del noveno mes. Y otro mensaje, al igual día, en versículo 20, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes. Entonces, el primer mensaje, el 29 de agosto, 520 a.C., el último mensaje, el 18 de diciembre del mismo año. En 4 meses, 4 mensajes. Y hoy vamos a mirar el primer mensaje que leemos en los versículos, capítulo 1, versículos 1 a 11. Ageo 1:1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y aquí termina el primer mensaje que Dios tiene para su pueblo. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias que tú eres un Dios que nos amas y tú nos avisas cuando nosotros andamos en caminos malos, cuando andamos en pecado, cuando no te damos el lugar correcto en nuestra vida y cuando andamos en un camino que va a tener malas consecuencias para nosotros. Gracias por tus palabras y también hoy habla a nuestros corazones. Haznos ver por dónde andamos, qué estamos haciendo y ayúdanos a tomar tus caminos y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Miramos el primer versículo aquí también que nos da algo de contexto de qué está pasando. Dice en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Como he dicho, ese es el 29 de agosto, 520 a.C. Pero eso empieza con las palabras, en el año segundo del rey Darío. Eso ya nos debe llamar a la atención que algo no está bueno con la situación del pueblo de Dios. Porque la referencia es a un rey no judío de ellos mismos, sino a un rey de otra nación, al rey Darío.
Entonces, ellos sí están otra vez en su tierra, están contentos, pero todavía están bajo la autoridad de un otro rey, de otra nación. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto. El mes sexto de este año era el fin de la cosecha de uvas, de higueras, de granadas y frutos de verano. Era un tiempo, antes se han alegrado tener todas esas frutas y ahora no hay más. Es un tiempo triste para las personas, no es un tiempo feliz. El mes sexto también en el calendario de los judíos es el mes Elul, es el mes de arrepentimiento. Un mes donde la gente debe estar pensando en sus pecados, arrepentirse de sus pecados. Y también dice que es en el primer día de este mes. Y el primer día de cada mes en el calendario de los judíos era un día de fiesta, el día de la nueva luna, un día santo al Señor. En estos días ofrecieron holocaustos a Dios y recordaron lo que Dios hizo por su pueblo. Entonces el pueblo se encuentra en una situación bastante triste, aunque están en su tierra, pero bajo otra autoridad, el fin de la cosecha, un mes de arrepentimiento, un día santo al Señor, y por lo menos deberían estar pensando algo sobre sus vidas y qué están haciendo, cómo están viviendo. Entonces en esta situación dice, vino palabra de Jehová. Eso es la primera vez que la palabra de Jehová se había escuchado en la tierra desde los días de Jeremías, antes de la deportación a Babilonia. Y dice, por medio del profeta Ageo. No sabemos mucho del profeta Ageo. Está mencionado solo 2 veces más en el libro de Esdras. Su nombre significa fiesta o festivo. Probablemente él fue nacido en un día de fiesta y los padres lo nombraron así. Pero es interesante también que él comienza su ministerio en un día de fiesta, como significa su nombre. Pero ellos no tienen nada para celebrar. La situación es triste. No es un mensaje de celebración, de alegría, es un mensaje, un llamado al arrepentimiento que tiene Ageo para ellos. Y predicaba por 4 meses y no sabemos más de eso. Muchos de los profetas profetizaban por años y por años. Y aquí hay un hombre que solo por 4 meses Dios le usaba para hablar a su pueblo. Dice en el primer versículo, él habló, entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Él era el nieto de Jeconías, el último rey de Judá, que fue tomado cautivo también cuando llegaban los babilonios en 598 a.C. Él fue llevado a Babilonia también. Y este Zorobabel y también su padre y su abuelo aparecen también en la genealogía de Jesucristo, en Mateo 1:12. Dice allí, después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel entonces está en la línea real de David. Pero él no era rey. Él era bajo el dominio del rey de Persia. Él tiene el título gobernador. Es un título también de la otra nación de Babilonia, este nombre. Él fue designado gobernador para esta región en Judá. Y su nombre también significa Zorobabel, semilla de Babilonia o ramita de Babilonia. Entonces él está muy también identificado con otra nación. Llegó la palabra de Dios a este gobernador Zorobabel y también a otra persona, leemos, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Josadac también era sumo
sacerdote antes de que vinieron los babilonios y ahora es su hijo que toma el puesto del nuevo sumo sacerdote. Entonces, aunque es un mensaje a todo el pueblo, Dios se dirige específicamente a los líderes del pueblo. Y está hablando a ellos, pero también a todo el pueblo. Y el mensaje que Él tiene en este primer mensaje es: meditad sobre vuestros caminos. 4 veces Dios dice meditad en el libro de Ageo, y 2 veces en este texto que hemos leído dice meditad sobre vuestros caminos, versículo 5 y versículo 7. Entonces eso es también un mensaje que Dios tiene para nosotros hoy también: medita sobre tus caminos. Por el pueblo de Judá, ellos después del exilio en Babilonia, cuando regresaron con gozo a su tierra, empezaron a construir el templo, pero dejaron el trabajo, hicieron nada por el templo por 16 años y se acostumbraron a esa situación. Pensaban, pues está bien, no hace falta construir el templo, podemos seguir viviendo bien así. Pero Dios dice, no está bien lo que están haciendo. Y dice aquí en el versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, y ya aquí también debemos ver que algo no está bien, porque Dios está hablando a su pueblo, y generalmente cuando Él habla a su pueblo, Él lo llama mi pueblo. Pero aquí Él está diciendo este pueblo, como si fuera no su pueblo, como si Dios hubiera rechazado a ellos. Hay un problema, no tienen esa comunión cercana con Dios. Él dice, este pueblo dice, y que dicen, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces ellos quizás han pensado, pues es buena cosa tener un templo, es buena cosa adorar a Dios en un templo, pero ahora no es el tiempo para hacer eso. Y eso solo era una excusa de ellos, inaceptable para Dios. Sí, ellos han dicho, no es el tiempo, pero en realidad no era su deseo de hacerlo. Ellos han pensado, nosotros tenemos mejores cosas que hacer, eso no nos interesa tanto el templo. Y por eso Dios pregunta en el versículo 3, y dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Entonces, no es tiempo para edificar el templo, pero sí ustedes tienen tiempo para hacer sus casas bien, aquí dice casas artesonadas. Eso quiere estar describiendo unas casas que tienen paneles de cedro en los interiores de las casas lujosas por este tiempo. Este tipo de decoración de casas se usaba en el templo grande de Salomón, el edificio más grande, más espectacular que jamás han tenido. Dice en 1 Reyes 6:9 acerca del templo, cuando construyeron este templo, labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonadas de cedro. Esos materiales que lo han usado para el templo, que fueron designados para construir la casa de Dios, ellos lo han usado para hacer sus propias casas, para hacer su vida muy cómoda con esas cosas. Dice el profeta Jeremías en capítulo 22, 13, ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad. Versículo 14, que dice, edificaré para mi casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro, esta misma palabra que están usando aquí en Ageo, y la pinta de vermillón. Reinarás porque tú te rodeas de cedro. Ellos no estaban preocupados de hacer la casa de Dios, el templo de Dios, sino estaban haciendo templos de sus propias casas, como si fuera idolatría, adoración de sí mismo. Ellos pensaban, no me preocupa adorar a Dios en el templo,
pero me voy a hacer un templo de mi casa para adorar a mí mismo. Y por eso dice Jehová en el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Cuáles son sus prioridades? Si piensan en la historia, los que edificaban el templo, David lamentó, era muy triste que él vivía en una casa de cedro, mientras la arca de Dios estaba entre cortinas. Y Dios ha dado el mandato de hacer el templo a su hijo Salomón. Y él primeramente construyó el templo de Dios. Y después de eso, él ha hecho su propio palacio. Pero aquí, este pueblo, en el versículo 2, ellos construyeron sus propias casas primero y con lujo, y tenían ninguna preocupación por la casa de Dios. El problema fundamental de las personas no eran que tenían bonitas casas. No es nada malo tener una casa bonita. El problema es que esas cosas, sus casas, tomaban primer lugar antes de las cosas de Dios. Esas cosas han sido más importantes para ellos. Han sido entonces también ídolos para ellos. Han tomado el lugar de Dios. Entonces también eso no se trata en primer lugar de un templo, de un edificio. La situación del templo en ruinas, eso solo da una reflexión de los corazones del pueblo, de cuáles son sus prioridades. Ellos no solamente abandonaron al templo, ellos han abandonado a Dios y han dado prioridad a sus casas en vez de a Dios. Han puesto sus intereses sobre los intereses de Dios. Entonces Dios por eso les manda meditar bien sobre vuestros caminos. Lo que han hecho en el pasado, medita sobre esos caminos. Y tú también medita sobre tus caminos en el pasado. ¿Cómo has vivido? ¿Cuáles caminos estabas tomando hasta hoy? ¿Los caminos de Dios o tus propios caminos? ¿Cómo estabas viviendo tu vida para los propósitos de Dios o para tu propia comodidad y tu propio bienestar? ¿Cómo has respondido a los mandamientos de Dios? ¿Estás obedeciendo a Dios o desobedeciendo a Dios? ¿Cuáles han sido tus prioridades en la vida hasta ahora? ¿La gloria de Dios o tu propia gloria? Y quizás has reconocido que pues no has andado en los caminos de Dios, en unos sentidos. Y tú también has hecho tus propias excusas, como ellos. Ahora no es el tiempo. Me voy a poner más serio en cuanto a las cosas de Dios más tarde en la vida. Ahora no es el tiempo para que yo confío en Cristo, para que siga a Cristo, para que soy cristiano. Eso voy a hacer otro día, más tarde en mi vida. Dios dice, meditad sobre tu camino. Tú podías morir esta noche. ¿Y qué va a pasar con tu alma? Ahora no es el tiempo de ser bautizado. Sí, yo soy cristiano, pero ahora no es el tiempo de ser bautizado. Medita sobre tu camino, porque estás desobedeciendo a Dios. Ahora no es el tiempo de ser miembro de la iglesia. No me puede comprometer tanto a la iglesia, pero sí te puedes comprometer a un club deportivo, un grupo social, a otras cosas. Dios dice, medita sobre tus caminos. Ahora no es el tiempo para diezmar, para dar ofrenda a misiones, otras cosas, no tengo dinero para eso. Pero si tienes dinero para ropa cara, para buena comida, para pasatiempos, medita sobre tus caminos. Ahora no es el tiempo para venir al culto de oración los miércoles. No tengo tiempo para eso, estoy tan ocupado que no puedo venir. ¿Pero qué haces entonces? ¿Estás mirando televisión? ¿Estás mirando cualquier tontería en tu celular? Medita sobre tu camino. Muchas veces nuestras excusas son pretextos para nuestra pereza y nuestro egoísmo. Medita sobre tus caminos del pasado. ¿Qué has hecho? ¿Cómo estabas viviendo?
Pero también Dios dice, medita sobre los resultados presentes de tus caminos pasados. ¿Qué ha pasado? Si has vivido así, ¿cuáles han sido los resultados? Y Él está diciendo al pueblo de Judá, leemos en el 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. El pueblo de Judá, andando sus propios caminos, han invertido mucho, pero su cosecha ha sido muy pequeña. Han tenido falta de comida y de ropa, las cosas más básicas de la vida. Y nos podemos preguntar qué vale la pena tener casas artesonadas de cedro, lujoso, si no puedes mantenerte caliente dentro de tu casa, si no puedes poner comida en la mesa, si nunca estás satisfecho con lo que tienes. Ellos ahí dicen, no quedáis satisfechos. También leemos dice que ellos reciben su dinero por su trabajo y lo ponen en un saco y este saco está roto y el dinero sale inmediatamente. Ganan algo y desaparece lo que ganan ellos. Y Dios está diciendo, este es el juicio. Ese es mi juicio por poner sus vidas, sus intereses delante de los míos. Leemos en el versículo 9 hasta el 11. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Dicen en el 9, buscáis mucho. Ellos han querido tener más y más y más, pero ellos han hallado poco. Dios dice, yo lo disiparé en un soplo. Todo su cosecha, sus granos quizás eran tan pequeños y tan ligeros que ellos se fueran disipados juntos con el tamo o la paja. ¿Y la razón por qué pasó todo eso? Por haber abandonado a Dios y vivido para sí mismo. ¿Por qué dice Jehová de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El pueblo está sufriendo. Esos son los resultados de sus caminos. ¿Y por qué está así? Porque Dios es un Dios malo que quiere ser malo a ellos. No, Dios es bueno. Él les quiere llamar a la atención y no están escuchando de otra manera. Y por eso en su sufrimiento, por medio de eso, Dios está hablando a ellos. Dice el escritor C.S. Lewis, Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita a nuestro dolor, en nuestro dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Si las personas no quieren escuchar más, entonces Dios trae sufrimiento para ellos. Sí escuchan y sí se arrepienten y van un buen camino. ¿Cómo está contigo? ¿Estás andando tus propios caminos y no los caminos de Dios? ¿Has encontrado, si es así, has encontrado el gozo y la felicidad que estabas buscando? Piensan en muchas personas que están edificando sus casas muy bonitas, ponen tanto tiempo, dinero, esfuerzos en sus casas y su propio bienestar, mientras desatienden las cosas de Dios. ¿Esas personas están felices? ¿Esas personas prosperan? ¿Esas personas son bendecidos? No. ¿Eres tú feliz
y bendecido cuando tú das prioridad a tus propias cosas en lugar de Dios. No. Si tú realmente quieres vivir, tienes que negarte a ti mismo en esta vida. Dar primer lugar a Dios. Cristo dijo en Marcos 8:34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Da a Dios la prioridad en todo. Desobediencia a los mandamientos de Dios trae malas consecuencias para ti, para tu vida. Pero obediencia a los mandamientos de Dios trae bendición. Dice el profeta Malaquías, capítulo 3, 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois, con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y en lugar de eso, Dios dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramé sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto no está hablando del evangelio de la prosperidad, como unos predicadores dicen, dame mucho dinero a nosotros y Dios te va a bendecir con mucho dinero, con carros, con casas y todo eso. No, la bendición que Dios nos da no es material, es mucho mejor es la bendición de Dios que solo material. Pero sí hay un principio básico en la vida que si nosotros andamos en los caminos de Dios, cumplimos, obedecemos sus mandamientos, entonces vamos a ser bendecidos en nuestra vida, vamos a vivir mejor. Entonces medita bien sobre tus caminos pasados, pero también sobre los resultados presentes de estos caminos. Y también medita sobre tus caminos futuros. Miramos en el versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y él dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ahora si has pensado sobre tus caminos pasados y los resultados, ahora tú puedes tomar la decisión, el pueblo puede tomar la decisión, vamos a andar los caminos de Dios. No da prioridad a Dios, está diciendo Dios, ese es pecado. Y por eso Dios está llamando al pueblo de Judá al arrepentimiento, que se vayan de sus casas y empiezan finalmente a construir la casa de Dios. Entonces Dios dice, eso le va a dar gloria a Él. Y eso también debe ser nuestra meta en nuestra vida como cristianos, dar gloria a Dios en todo. ¿Cómo es contigo? No solamente se trata de una casa, un templo externo. Dios no está preocupado tanto con tener un palacio, un templo muy grande o la más bonita iglesia bautista o lo que sea. El edificio no le importa tanto. Dios está preocupado por tu corazón. Y un corazón cambiado va también a resultar en una actitud cambiada. Nosotros no somos llamados a construir un templo, un edificio, pero nosotros sí somos un templo. Nuestro cuerpo, dice la palabra de Dios, pueden mirar en 1 Corintios 3, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 3, 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y Dios toma muy serio esta verdad que nuestros cuerpos son templos de Dios. Y Él dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
Unos capítulos después, 1 de Corintios 6, dice, ¿o ignoráis, en 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios te ha dado un cuerpo para glorificar a Dios con este. Edifica este templo para que Dios sea glorificado en tu vida. También tenemos otro dibujo de lo que estamos construyendo como un templo. Ahora la iglesia, aquí que estamos aquí, no se trata del edificio, sino de piedras vivas de cada persona. Dice 1 de Pedro 2:4, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En el 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo podemos nosotros, como individuales, como iglesia, anunciar las virtudes de Dios que nos llamó de las tinieblas hacia su luz? Construyendo nuestras propias casas y nuestro propio imperio, así no. Pero laborando en el reino de Dios y para su gloria, siendo edificado como piedra viva en la iglesia de Dios. Todos nosotros estamos construyendo algo en nuestras vidas. Dice Pablo en 1 Corintios 3, conforme 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Estás tú construyendo sobre el fundamento de Jesucristo? Esa es la parte más importante de todo el edificio, de toda la casa, de todo templo. El fundamento debe estar correcto. Y espero que tú estás construyendo sobre el Señor Jesucristo y no sobre otro fundamento. ¿Cómo estás construyendo? Dice Pablo en 1 Corintios 3:12, y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día se declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Podemos construir en nuestras vidas, podemos construir madera, heno, hojarasca, cosas que tienen una duración temporal. Después de un tiempo van a ser quemados y no van a existir más, no va a tener ningún valor. Pero también podemos construir oro, plata, piedras preciosas, cosas que no se destruyen, cosas con un valor eterno. Da la prioridad a las cosas con valor eterno y no a las cosas con valor temporal. No da la prioridad a tu propia comunidad que es temporal, mientras descuidando las cosas de Dios que son eternales. Dios está llamándonos al arrepentimiento, que dejamos esas cosas que no tienen valor y hacemos
las cosas de Él para su gloria. Edificaremos la casa para Él. Entonces, medita sobre tus caminos. 3 caminos quiero contar muy brevemente. Camino número 1, tu relación con Dios. Primeramente, ¿tienes tú una relación con Dios? ¿Conoces tú a Jesucristo como tu Salvador personal? Si no es así, ese es el camino primero más importante que tú debes tomar. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tu relación con Dios. ¿Tienes una? Y si tienes una, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Estás obedeciendo sus mandamientos? ¿Estás viviendo para su gloria? ¿Cómo está tu relación con Dios? Camino número 2, tu relación con la casa de Dios. Como hemos dicho, no un templo como antes, no un edificio, la iglesia. Aquí está presente también la presencia de Dios en esta tierra. Aunque Dios sí está omnipresente en todos los lugares, pero Él tiene una presencia especial dentro de su pueblo, dentro de la iglesia. Cristo no amó y se entregó por un edificio, sino para personas, para el pueblo de Dios. Él ha amado a la iglesia. Tú amas también a la iglesia, el pueblo de Dios. Estás edificando a la iglesia o descuidándola. Y camino número 3, tu corazón. Últimamente todo eso es un asunto de nuestros corazones. ¿Dónde está tu corazón? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Cuál es importante para ti? Porque ¿dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro, dice Mateo 6, si quieren mirar conmigo, Mateo 6, 19. Jesucristo dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué es más importante para ti? ¿Las cosas de esta vida o las cosas que tienen valor eterno? Medita sobre tus caminos. Abandona a Dios en tu vida y mira a las consecuencias. Pero pon Dios en primer lugar en tu vida y mira cuál diferentes van a ser las consecuencias. Unos versículos más después, Cristo dice en Mateo 6, 25, por tanto os digo, no os afanéis para vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Medita sobre tus caminos. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias que tú hablas a nuestros corazones. Gracias que tú nos muestras el mejor camino. Y si nosotros estábamos tomando un camino malo, un camino
no pensando en ti, no haciendo tu voluntad. Ayúdanos a ver la importancia de andar en tus caminos y ver que esa es la vida bendecida, donde tú también prometes bendición. Ayúdanos a amarte más, a darte primer lugar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.